Bueno, y vamos a cambiar ya de tercio y para ello hacemos esta pregunta, la pregunta número 76, que es un paciente de 68 años que es diabética y que consulta por malestar general. Se le realiza una analítica y nos encontramos con que tiene una acidosis, porque tiene un pH de 7,25, es una acidosis metabólica con un bicarbonato descendido de 15, cuando vemos en el enunciado que la normal es de 24,28, y un anión GAP de 11 milimoles partido por litro. También nos dicen que lo normal es de 10 a 12. Es decir, es una paciente con acidosis metabólica con un anión GAP normal. Nos preguntan cuál de estas entidades no descartaría como diagnóstico y nos dan cetoacidosis diabética, insuficiencia renal crónica, acidosis tubular renal, ingesta de salicilatos o acidosis láctica. Podríamos pensar que la paciente presenta una acidosis diabética, puesto que el primer dato que nos dan de la paciente es que es una paciente diabética. Sin embargo, la cetoacidosis diabética es una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Pues bien, de todas las opciones que tenemos en las respuestas, la única que es una acidosis metabólica con anión GAP normal es la respuesta número 3. Vamos ya con el cuadro de acidosis y de alcalosis metabólica. Comenzamos con las alcalosis metabólicas, que todas ellas cursan con disminución de la cifra de potasio. La primera causa de alcalosis metabólica hipopotasémica que vamos a estudiar son los hiperaldosteronismos. Recordad que la aldosterona actuaba a nivel del túbulo distal, a nivel de la célula principal e intercalada, cuya misión era reabsorber sodio en la célula principal e intercambiarlo por potasio, y en la célula intercalada fabricar bicarbonato. Y también recordad que por cada miliequivalente de bicarbonato que era capaz de fabricar la célula intercalada, eliminábamos un hidrogenión por orina. De tal forma que si esto ocurre en condiciones normales, cuando tenemos una hiperfunción, un hiperaldosteronismo, vamos a tener una gran reabsorción de sodio con una gran eliminación de potasio por orina, de ahí que tengamos alcalosis hipopotasémica en plasma, y también una gran fabricación de bicarbonato en la célula intercalada con una gran pérdida de hidrogeniones a nivel urinario. Lo podemos encontrar en un hiperaldosteronismo primario, también en uno secundario. Probablemente el más importante que tengáis que recordar es la estenosis de la arteria renal, y también lo podemos ver en situaciones de hiperaldosteronismo exógeno, como por ejemplo una ingesta de regaliz, pero tiene que ser una ingesta masiva de grandes cantidades de regaliz, que al fin y al cabo en exceso no es más que actúa como un mineralocorticoide. Esto mismo, alcalosis hipopotasémica, también lo podemos ver en las tubulopatías. Como tubulopatías tenemos tres que nos produzcan alcalosis metabólica hipopotasémica: el síndrome de Leiden, el síndrome de Bartter y el síndrome de Gitelman. En Leiden, recordad que también se conoce como un pseudo hiperaldosteronismo, es decir, pese a que no hay compromiso de aldosterona, pese a que la aldosterona no actúa, existe una hiperfunción de la célula principal y de la célula intercalada. Por tanto, la célula principal va a reabsorber grandes cantidades de sodio, va a eliminar por orina grandes cantidades de potasio, y la célula intercalada fabricará grandes cantidades de bicarbonato. Por tanto, alcalosis metabólica hipopotasémica, pero lo hacen de forma primaria, tanto en la célula principal como en la intercalada. Sin embargo, en el síndrome de Bartter lo que tenemos, os recuerdo, es un defecto en el cotransportador sodio-potasio en 2 cloros de la rama ascendente del asa de Henle. ¿Cuál es la consecuencia? Que van a llegar grandes cantidades de sodio al segmento distal, al túbulo distal, que es donde actúa aldosterona. Por tanto, de forma secundaria, aquí vamos a tener reabsorción de sodio, eliminación de potasio y fabricación de bicarbonato, alcalosis metabólica hipopotasémica. Lo mismo ocurre en el síndrome de Gitelman, pero aquí lo que tenemos es un defecto en el transportador sodio-cloro del túbulo distal. Otra causa de alcalosis metabólica hipopotasémica son los diuréticos, la furosemida y las tiazidas. Recordad que furosemida actúa al mismo nivel donde en el síndrome de Bartter está la lesión, es decir, en la rama ascendente del asa de Henle, y las tiazidas actúan al mismo nivel donde está la lesión en el síndrome de Gitelman.
Y por último, la última causa de alcalosis metabólica y hipopotasémica que tenemos son los vómitos. Y en el contexto de vómitos englobamos todas aquellas situaciones que cursen con eliminación de contenido gástrico al exterior, como por ejemplo podría ser una estenosis pilórica. Fijaos que aquí en los vómitos eliminamos grandes cantidades de volumen, de agua y grandes cantidades de ácido. No estamos eliminando potasio. Sin embargo, esta eliminación tan importante de volumen, de agua, hace que de forma secundaria se estimule otra vez el eje renina, angiotensina, aldosterona y aumente las pérdidas urinarias de potasio en la célula principal al reabsorber grandes cantidades de sodio. Es decir, en los vómitos perdemos lo que es en el vómito el ácido y el potasio lo perdemos por la orina. Vamos ahora con las acidosis metabólicas que cursan con disminución de potasio en plasma, acidosis metabólicas hipopotasémicas. Tenemos por una parte las diarreas y aquí también englobamos a todas aquellas situaciones que cursen con aumento de la eliminación de contenido del tubo intestinal por debajo del estómago, como podría ser, por ejemplo, una ileostomía, una colostomía, etc. En las diarreas o en todas estas situaciones lo que tenemos es una pérdida importante tanto de bicarbonato como de potasio, es decir, aquí el déficit de bicarbonato y de potasio sí que es porque todo se elimina con las heces. Otra causa de acidosis metabólica hipopotasémica son las acidosis tubulares, la acidosis tubular tipo 1 o distal y la acidosis tubular tipo 2. Os recuerdo que la acidosis tubular tipo 1 se producía por una lesión a nivel de la célula intercalada del túbulo distal. Y con respecto a las acidosis tubulares tipo 2 o proximales, lo que tenemos son grandes pérdidas de, entre otras cosas, de bicarbonato por orina. Especialmente tenéis que recordar, como hemos visto anteriormente, en el capítulo de mieloma, el síndrome de Fanconi que se produce en el contexto de un mieloma. Y también aquí vamos a recordar otro diurético, la cetazolamida, que inhibe la anhidrasa carbónica a nivel del túbulo próximo. Vamos ya con el último apartado, con las acidosis metabólicas hiperpotasémicas. La primera etiología que tenemos son los hipoaldosteronismos. Recordad que la primera etiología que hemos dicho de las alcalosis metabólicas eran los hiperaldosteronismos. Pues aquí vamos a tener el fenómeno contrario, una hipofunción de la aldosterona a nivel del túbulo distal, con hipofunción tanto de la célula principal como de la célula intercalada. Un hipoaldosteronismo hiporreminémico característico que tenéis que recordar es el acidosis tubular tipo 4, que tenemos hipofunción de las dos células, como hemos visto hasta ahora, y especialmente lo tenéis que asociar a la diabetes mellitus, aunque es verdad que se puede ver en el contexto de múltiples patologías y en el contexto de la toma de muchos fármacos. Con respecto a los fármacos que producen acidosis metabólica hiperpotasémica por hipoaldosteronismo, debéis de recordar los bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona, los IECAs, los ARA2 y los últimos diuréticos que nos faltan, los diuréticos ahorradores de potasio. Y bien, todas las acidosis que hemos visto hasta ahora son aquellas que cursan con anión GAP normal. A partir de ahora vamos a estudiar las acidosis metabólicas con anión GAP aumentado, que todas ellas se producen por acúmulo de ácidos. Con carácter general, las acidosis metabólicas con anión GAP normal son aquellas que se producen, como hemos visto antes, por pérdida de bicarbonato, bien en las heces o bien en la orina, o también por incapacidad del riñón para sintetizar bicarbonato a nivel del túbulo distal. Y os las englobo en esta diapositiva: acidosis tubulares y diarrea. Sin embargo, las acidosis metabólicas con anión GAP aumentado son aquellas que cursan con acúmulo de ácidos. Y estos ácidos pueden ser bien endógenos o bien exógenos. Los ácidos endógenos son los que nos encontramos en las situaciones de lactoacidosis, los que nos encontramos en las situaciones de cetoacidosis, bien en la propia insuficiencia renal. Recordad que en fases avanzadas de insuficiencia renal había una incapacidad para eliminar los ácidos por el glomérulo, y también en los errores congénitos del metabolismo. Sin embargo, las acidosis metabólicas
que se producen en respuesta a cúmulo de ácidos exógenos van a ser la intoxicación por ácido acetilsalicílico, la intoxicación por paracetamol, el exceso de metformina, que actualmente está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, puesto que la metformina se elimina por el riñón, y no es que los pacientes tomen grandes cantidades de metformina, sino que al no poderlo eliminar por el riñón aumentan mucho sus niveles en plasma, y es cuando produce toxicidad y especialmente acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Y por último nos quedarían los alcoholes. Vamos ahora a explicar qué es el anión GAP. En condiciones normales, en los pacientes, en situaciones de electroneutralidad, tenemos la misma cantidad de sustancias cargadas positivamente que negativamente. Las sustancias positivas, la más importante y la más representativa es el sodio. Y dentro de las cargas negativas tenemos el cloro, tenemos el bicarbonato y tenemos el anión GAP. La cantidad de sodio es la misma que la suma de cloro, de bicarbonato y de anión GAP. El anión GAP no es más que un conjunto de ácidos y de sustancias cargadas negativamente endógenos que individualmente no tienen ninguna importancia, pero que todas ellas en su conjunto sí, y vienen a ser en torno a aproximadamente 10 miliequivalentes partido por litro. Por tanto, en situaciones normales, todo el conjunto de anión GAP tiene que ser 10, y la suma de este 10 del anión GAP, el cloro y el bicarbonato, tiene que ser lo mismo que el sodio. Así, con esta fórmula, si nos encontramos con una acidosis metabólica con anión GAP, que como hemos dicho antes, se corresponde esa acidosis metabólica o bien a que estamos perdiendo bicarbonato o bien a que nuestro riñón no es capaz de sintetizarlo, si nosotros al calcular la fórmula de anión GAP, que es sodio menos la suma de cloro y bicarbonato, se mantiene constante, sigue siendo 10, sabemos que la etiología de la acidosis metabólica es lo que acabo de decir, o por diarreas o por acidosis tubulares. Sin embargo, en las acidosis metabólicas con anión GAP aumentado, cuando despejamos de la fórmula el anión GAP, es decir, cuando restamos del sodio la suma de cloro y bicarbonato, y por ejemplo nos encontramos con 25, sabemos que los 10 primeros son del anión GAP endógeno de siempre, de las sustancias endógenas, las proteínas, etc., pero que los otros 15 de ese 25 es el ácido, el acúmulo de ácidos que está condicionando la acidosis metabólica. Y ya para finalizar vamos a hacer la última pregunta, que es la pregunta número 77. ¿Qué alteración de las siguientes es característica de la intoxicación por etilenglicol? Tenemos alcalosis metabólica, hipercalciuria, hiperfosfaturia, hiperuricosuria o bien uricosuria. Pues la correcta es la 4. Como hemos visto, alcalosis metabólica no puede ser porque etilenglicol es uno de los alcoholes que produce acidosis metabólica. Vamos a repasar estos alcoholes. Por una parte tenemos el metanol, el etanol y el etilenglicol. El metanol se metaboliza a ácido fórmico y cuando tenemos grandes cantidades de metanol en el organismo, pues podemos tener fenómenos de ceguera o de insuficiencia renal. Cuando es el etanol se metaboliza a ácido acético y la sintomatología principal suele ser un fallo hepático fulminante. Y cuando es el etilenglicol se metaboliza a ácido oxálico y tenemos depósito tisular de este ácido pues, a nivel de prácticamente todos los órganos. Hay que decir que en una situación de acidosis metabólica por estos ácidos exógenos, por estos alcoholes, todas ellas suelen ser en general con fines autolesivos. Y una cosa especial que tenemos que aprender también de los alcoholes en la acidosis metabólica es el concepto de osmol-GAP. Estas sustancias, aparte de producir una acidosis metabólica por acúmulo de ácidos, además de ello, tienen mucha importancia desde el punto de vista de la osmolaridad. De tal forma que cuando nosotros en la práctica clínica sospechamos una intoxicación por alguno de estos alcoholes,
calculamos la osmolaridad del paciente de dos formas. Por una parte, le pedimos analíticamente al laboratorio que nos calculen la osmolaridad, y por otras la calculamos nosotros manualmente con la siguiente fórmula: sodio por 2 más la glucemia partido entre 18 más urea dividido entre 6. El sodio, la glucemia y la urea son las tres sustancias más importantes desde el punto de vista osmolar. Recordad lo que ocurría en el fracaso renal agudo prerenal, que se reabsorbía mucho sodio y mucha urea para aumentar o intentar al menos aumentar la osmolaridad plasmática. Pues bien, si nosotros calculamos manualmente la osmolaridad de ese paciente con el sodio, la urea y la glucosa, y se la mandamos calcular al laboratorio y es distinta, si no coincide es porque hay alguna otra sustancia exógena que está formando parte de esa osmolaridad. Pues bien, esta situación de osmol-GAP elevado prácticamente solamente lo encontramos en situaciones de intoxicación por alcoholes.